Alma Riojas, soy médico cardiólogo, estoy dedicada al área de imágenes cardiovasculares. Actualmente resido en Santiago de Chile, trabajo en la clínica Dávila y me da mucho gusto estar la tarde de hoy presentando el primer podcast de CISIAC. CISIAC es la imagen de las Américas, como ven acá. Tenemos a un primer invitado de lujo para esta secuencia que vamos a hacer de grabaciones, de temas interesantes a través de esta plataforma y de los podcasts. Tenemos al doctor Rodrigo Hernández la tarde de hoy. Me da mucho gusto presentarlo, ya que es un reconocido cardiólogo chileno y reconocido en Latinoamérica también. Tiene más de 30 años de experiencia. El doctor Hernández es cardiólogo y ecocardiografista del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Es director del programa y profesor de cardiología de la Universidad de Valparaíso, ex oficial de sanidad de la Fuerza Aérea de Chile, donde alcanzó el grado de general de sanidad. Además es especialista en medicina y cardiología de la aviación, hizo su especialidad en medicina intensiva, es expresidente del Departamento de Imágenes de Sochicar, expresidente y tesorero de CISIAC, coeditor del Tratado de Imágenes Cardiovasculares de CISIAC, médico de la Presidencia de la República de Chile en el lapso 2010 a 2014, expresidente de CISIAC 2014-2015 y feliz abuelo de 3 nietos. Tiene muchísimos títulos académicos el doctor Hernández, múltiples participaciones en congresos, cursos, libros, trabajos de investigación, reconociéndolo, como sabemos quienes lo conocemos, como uno de los cardiólogos más importantes no solamente en Chile, sino en las Américas. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias, Alma, por tus elogiosas palabras. La verdad es que la mayoría de la gente me conoce. He hecho hartas cosas, digamos, pero soy sencillo. Yo estoy feliz y orgulloso de que CISIAC me haya pedido a mí este primer podcast y me pidieron que hablara de 2 temas, o me van a preguntar de 2 temas, un poco de la medicina de aviación y la cardiología de aviación y de algún tema de las imágenes que a mí me apasione. Y a mí me apasiona todo lo que es imágenes y patología intensiva, cardioembolía y a lo que me he dedicado estos últimos años es foramen oval permeable. Por eso que feliz de estar aquí. A ver, doctor Hernández, no es fácil ser médico, cardiólogo, ecocardiografista o se dedica al área de imágenes cardíacas, ser militar, estar en aviación y además haber sido médico de la Presidencia de la República de Chile. ¿Cómo lleva Rodrigo Hernández todas estas actividades al mismo tiempo? A ver, primero, no han sido todas al mismo tiempo, han sido algunas consecutivas, etcétera. Segundo, tengo un frente interno que me soporta, mi señora, con la que hoy cumplo 36 años en matrimonio, ha estado 36 años al lado mío, cuidando a mis niños, llevándolos al colegio, yendo a las reuniones de los apoderados, etcétera, las cosas que el doctor que está todo el día en el hospital no hace, digamos. O sea, mi frente interno me apoya. Y segundo, he tenido una gran suerte. Yo estudié medicina en la Universidad de Chile, me recibí el año 85 y por un convenio que había con la Fuerza Aérea me tocó rotar en el Hospital Fach. Ahí conocí a mi primer gran profesor, el doctor César Carranza, que muchos de ustedes lo conocen, que fue el pionero de la ecografía en Chile. Tuvimos el primer ALOCA juntos, tuvimos el primer sonda transesofágico monoplana. Me tuvo aprendiendo con papel cuadriculado a calcular la pressure half time de la Leaf Huttle, ¿te fijas? Entonces viví desde esa época el desarrollo de la ecografía, en 1987, ahora el 2023, imagínense la cantidad de años que he hecho ecocardiografía aprendiendo cada día más. Bueno, y la Fuerza Aérea, tuve la suerte que me auspició en mi perfeccionamiento. Llegué al hospital de la Fuerza Aérea financió mi especialización en medicina interna y después mi especialización en cardiología en Alemania, pero a cambio de que yo me quedara en el hospital, desarrollara las técnicas y así hice toda mi carrera de médico de aviación y llegué hasta general que el 2019 pasé a retiro, pero sigo en el hospital. En el hospital estoy dedicado full a la docencia y a hacer imágenes. También trabajo en la clínica alemana donde hago ecocardiografía. Eso. A ver, médico, cardiólogo, ecocardiografista, militar, además medicina de la aviación. ¿En qué momento decide Rodrigo Hernández ser militar siendo cardiólogo? ¿O cómo salta de una a la otra? Yo tuve la suerte de que
de cómo me tocó como alumno de medicina estar en el Hospital de la Fuerza Aérea, y cuando me recibí, el doctor Carranza y el director del hospital, el doctor Yasigi, me dijeron: Rodrigo, nosotros queremos que te formes al alero nuestro en medicina interna y en medicina de aviación. Y así me formé al alero de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque la medicina de aviación en esa época estaba en pañales, pero ahora es tremendamente importante con la cantidad de vuelos que hay. ¿Ustedes saben cuánta gente voló en Chile el año pasado? 15 millones. Y eso que teníamos fin de la pandemia. O sea, con la cantidad de vuelos que hay en el mundo, y no solo en Chile, en todo el mundo, es un tema. ¿Qué pasa arriba de los aviones? ¿Se puede fibrilar un paciente o no? ¿Puede volar un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto hace 10 días? ¿Se puede trasladar un paciente en un avión chico que tiene un neumotórax sin ponerle un tubo? Todas esas cosas es un mundo. Y a mí tuve la suerte que me formaron en eso. Yo estuve en Chile, hice mi perfeccionamiento en Chile. Después la Fuerza Aérea me mandó 2 años al Hospital Central de las Fuerzas Armadas Alemanas en Koblenz. Estuve ahí 95, 96, 97. Después del 97, un hospital de 1000 camas que tenía, además hacían 1000 cirugías cardíacas al año, y que tenía una unidad de rescate con helicóptero. Entonces había un accidente en una carretera a 100 kilómetros, helicóptero, vayan a buscar el herido y tráiganlo al hospital. Entonces ahí me enamoré de la medicina de aviación y de la medicina militar. Y tuve la suerte de que, como hice carrera, ingresé como oficial, ingresé como teniente, porque yo ya era un médico formado, y terminé como general. Es decir, usted fue militar y en paralelo hizo No, medicina. fui doctor primero y después entré al escalafón que se llama de los servicios. Los sistemas de militares en el mundo tienen habitualmente ingenieros, tienen médicos y tienen abogados que son especialistas en esos temas. Igual que hay toda una cosa de leyes de la aviación. Entonces a uno lo escogen para que se dedique a eso. Entonces la mitad de mi quehacer diario es medicina de aviación y la otra mitad es cardiología. Por ejemplo, yo decido finalmente quién puede volar en Chile y no puede volar en Chile desde el punto de vista cardiológico. Por ejemplo, ¿puede tener su helicóptero este señor que tiene 3 infartos? A mí me preguntan. A ver, usted comentaba que se formó en Alemania. Esto es interesante, sí, porque Alemania es completamente distinto a Latinoamérica y completamente distinta a la medicina, entiendo. Ahora, usted hizo la subespecialidad de ecocardiografía. ¿Por qué se va a Alemania y no a otro país del mundo? Bueno, primero porque yo, aunque me llame Rodrigo Hernández, soy descendiente alemán. Mis abuelos eran alemanes, inmigrantes que llegaron al sur de Chile, y yo hablaba alemán en mi casa. Y yo tuve la suerte que en el año 95 hubo un concurso para un oficial de sanidad del mundo que hablara alemán para una estadía de 2 años en Alemania. Y yo me la gané porque hablaba alemán y estuve 2 años en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas Alemanas, 1000 camas, 1000 cirugías cardíacas al año, ¿ya? Y ahí estuve 95-96. Ahí hice fundamentalmente ecocardiografía y medicina de aviación. Ahora, después volví el 97 y después el 2010 estuve en Heidelberg de profesor visitante. Y hablo alemán, es por eso. La medicina, nosotros en Sudamérica tenemos mucha influencia norteamericana. Así es. Pero yo me formé en Alemania porque me gusta más la medicina alemana, me gusta la medicina española. Te fijas, donde tú y yo, Alma, hemos estado en contacto estos últimos años con la medicina española. La verdad que fue donde me fue más fácil. Y una pregunta difícil. Si ponemos medicina chilena, medicina alemana. Es distinta, es distinta. En Alemania la formación de médico dura 6 años, aquí en Chile dura 7. Pero después la especialidad de medicina interna dura 6 y en Chile dura 3. Alemania tiene mucho más recursos. Financian, por ejemplo, ahora las TAVI, financian los MitraClip. El N de pacientes, son 85 millones de habitantes que hablan alemán, es N. Y además hay una serie de otras cosas distintas. Por ejemplo, las enfermeras no son del nivel universitario de Chile. Entonces los doctores tenemos que tomar los exámenes, tenemos que poner las vías venosas, tenemos que poner la sonda Foley. El papel de la enfermera lo hace el esclavo, el becado. En mi caso yo tuve que hacer todo
Todero, un médico todero. De todo durante 2 años en Alemania, pero aprendí. Las dos medicinas son buenas, la medicina chilena y sudamericana también es muy buena porque... No le vamos a preguntar dónde quisiera él vivir cuando se retire, porque es una pregunta complicada, ¿no? Sí. Pero es súper interesante, ya que no es frecuente conseguir a un médico cardiólogo que haga medicina de la aviación, que sea militar y que se haya formado en Alemania también. Otra pregunta interesante. Usted nos contaba o nos ha contado que fue médico de la Presidencia de la República de Chile. ¿Cómo hace Rodrigo Hernández para manejar el rol de cardiólogo, de imagenólogo, ecocardiografista, de ser militar y además ser médico de la Presidencia de la República? A ver, fue un periodo muy agotador. Durante 4 años no dormí nunca prácticamente, pero súper interesante. El presidente de un país viaja a distintos lugares, tiene que ir a congresos, reuniones, participar en una serie de cosas. Y cuando el presidente de un país viaja, va habitualmente en un avión del país de origen. En este caso, el presidente de Chile vuela en aviones de la Fuerza Aérea de Chile. O en helicóptero o en aviones a donde va. Entonces, cuando el presidente va a Estados Unidos, a la ONU, por ejemplo, a la Asamblea Anual, va el avión y en ese avión van una serie de autoridades, ministros, diplomáticos, va la prensa, etc. Y uno es el médico total de las 100 personas que van en el avión. Es muy agotador, pero maravilloso. Me tocó emergencia, yo tengo un contrato de confidencialidad, no les puedo contar cosas, pero tuve desde infarto hasta torsiones testiculares en el vuelo. Terrible, se dan cuenta, una torsión testicular que lo enfrento. Tuve embolías pulmonares, me tocó influenza, etc. Pero gracias a Dios, en 4 años no tuve ningún problema serio. Fue muy bueno. Perdona, y lo otro entretenido, tú eres uno más del séquito, pero no sé, conocía al presidente Obama, conocía a Putin de lejos, pero estuve ahí, conocí al Papa, no sé, hasta la Shakira. No es chacota, porque cuando en una reunión de la ONU, nuestro presidente se reunió con la gente de la UNICEF, y ahí estaba Shakira y el papá de la Angelina Jolie, que es otro actor, John Boyd, que eran representantes ante la UNICEF. Fue súper entretenido. Su vida fue antes y después de ser médico de la... Esos 4 años me dediqué a medicina y aviación, seguí siendo cardiólogo, trabajando en eco fundamentalmente, pero estuve abocado a eso. Y terminando ese periodo, el 2014, porque cada presidente cuando asume nombra a su médico de cabecera, ¿ya? Yo le entregué al mismo doctor que me había entregado a mí antes y él me entregó a mí después también. Y después de eso me aboqué 100% a CICIAC. Después de eso respiró. Sí, y me aboqué 100% a CICIAC. Ahora, es interesante porque usted mencionaba que siendo médico de la presidencia tuvo que viajar a múltiples sitios y eran aviones especiales en los que iban. Es decir, definitivamente sirvió el hecho de usted haber hecho medicina de la aviación y estarla haciendo cuando si no, no habría podido hacerlo. Porque las urgencias, cuando tú vuelas a, no sé, Beijing, 20 horas desde Santiago de Chile, las urgencias ocurren en el vuelo. Por ejemplo, me tocó una embolía pulmonar entre Santiago y Beijing, en vuelo, directo. Entonces tú tienes que saber manejar y tienes que saber medicina de aviación. Por ejemplo, estar operado de los nervios, por supuesto. Fue terrible. Pero por ejemplo, yo por suerte andaba con un ecógrafo portátil de estos chicos, entonces no les puedo decir más, pero el paciente con embolía pulmonar yo le hice el diagnóstico porque vi que había derecha dilatada, vi el reflujo y la clínica, le puse Clexane, oxígeno y lo bajé en Beijing al paciente y salió adelante. Utilidad del EcoFast en vivo y en directo. En vivo y en directo. Ahora, es interesante todo esto, ya que el tema que nos ha convocado el día de hoy ha sido hablar de foramen oval permeable y es súper propicio haber hablado o haber hecho todo este preámbulo con el doctor Hernández por la experiencia que tiene amplia en medicina de la aviación. ¿Por qué identifican a Rodrigo Hernández, o una de las patologías con las que identificamos nosotros a Rodrigo Hernández siempre es foramen oval permeable? ¿Tiene esto que ver con la pasión que usted tiene por la medicina de aviación? Sí. Bueno, mira, primero, lo que más me gusta a mí es el ecotransesofágico. ¿Por qué? Porque viví todo el desarrollo del transesofágico y con el doctor Carranza publicamos los primeros casos de transesofágico. Tuvimos el primer transesofágico en Chile, etc. Después estuve con el doctor Evangelista
y me enamoré de la aorta y de la disección de aorta, ¿te fijas? Entonces, mi vida de cardiólogo ha sido de imágenes y de eco transesofágico. Segundo, ha sido en la UCI, en la unidad coronaria, porque yo trabajaba digamos, en lo ambulatorio, pero fundamentalmente en la unidad coronaria. Entonces, en 25 años de turno vi no sé cuántas disecciones, no sé cuánto, etcétera. Y de ahí me empecé a enamorar de la patología, de la embolía, digamos, de la cardioembolía. Por eso hago la propaganda. Lean por favor el tratado de CICIAC, donde el capítulo de cardioembolía lo escribimos la doctora Pamela Rojo y yo de Chile. Una de las cosas que el péndulo viene de vuelta es el foramen oval permeable. 1 de cada 4 personas tiene un foramen oval permeable. No hay que cerrarlos todos, ¿te fijas? Hubo una época en que no le daban bola al foramen oval permeable, después lo quisieron cerrar, después no lo quisieron cerrar, pero ahora el péndulo está llegando al medio. Y esto está interesante porque sí. Es típico el paciente en la consulta que le dijeron que tenía un foramen oval y nos llega y nos dice, pero yo leí en internet que me lo tienen que cerrar. Mira, hace 8 meses atrás llegó una señora, muy buena moza alemana de unos 25 años, me dijo, doctor, sí, mire, yo sé que usted se dedica a foramen oval y quiero que me hagan lo mismo que la Hailey Bieber. ¿Ustedes saben quién es la Hailey Bieber? Es una influencer que tiene 15 millones de seguidores. El presidente Trump tiene 8 millones. Ese es el nivel de la Hailey Bieber, 15 millones. Y ella, en vivo y en directo, tuvo un tía, después de un vuelo y tomando anticonceptivos orales. ¿Ya? Entonces ella, en vivo y en directo, para sus seguidores, ¿ya? de las redes, describe sus síntomas, disartria, después describe que le hacen un Doppler transcraneal, después que le hacen un eco de burbuja y después que le ponen un Amplatzer en la UCLA. Entonces mi paciente, que la seguía en las redes, 3 días después de esto, me va a preguntar a la consulta, doctor, ciérreme por favor el foramen. ¿Se fijan? Quiero ser famoso como Hailey Bieber. Bueno, el foramen oval permeable lo tiene el 25% de la gente, pero hay forámenes y forámenes. Hay forámenes de bajo riesgo y hay forámenes de alto riesgo. Léanse mi capítulo. ¿Ya? No se nos adelanten, por favor, que estas son unas preguntas que le tenemos al final, doctor Hernández. Y hay paciente y paciente. Por ejemplo, los pacientes, los buzos que bajan a profundidad y que suben, pueden tener embolías de nitrógeno. Los pilotos, y por eso me dedico yo al tema, los pilotos, cuando están sometidos a GES y a hipoxia, se produce aumento de la presión de la arteria pulmonar, más reflujo tricuspidio y se abren los forámenes. Yo he seguido, no les puedo dar detalles, pero yo tengo 3 pilotos de combate con embolías paradojales en que le hemos cerrado el foramen. Cuando yo empecé a interiorizarme en el tema hace 20 años, la primera embolía no se cerraban los forámenes, se cerraban quirúrgicamente en la segunda, ¿estamos? Pero eso ha cambiado con los nuevos dispositivos, con el Amplatzer que está aprobado por la FDA y con lo mucho más fácil que es hacerlo con el 3D y con los diagnósticos. Entonces, en ciertos pacientes de alto riesgo, buzo, soplador, estos músicos que tocan trompeta, sopladores de jazz, en las labores de alto riesgo, en FOP que tienen ciertas características anatómicas, es mejor cerrarlo. Eso está todo escrito, ustedes me han visto, yo la verdad es que llevo 2 años hablando del tema, he tenido la suerte que me han invitado al Interamericano, a España, donde he hablado de foramen oval permeable y hay que cerrarlo cuando tiene indicaciones. Ahora, usted nos mencionaba, o nos acaba de mencionar, que 1 de cada 4 personas van a tener o tienen un foramen oval permeable. ¿Eso es igual a que una de esas 4 personas tiene que cerrarse? La respuesta ya nos dijo que es no. Ahora, usted que trabaja con militares y civiles, ¿la predilección la ha visto más en un grupo que en el otro? Sí, mira, a ver. Primero, si el paciente tiene probabilidad alta de hacer una trombosis venosa, por ejemplo, porque tiene una trombofilia, porque va a ser sometido a una cirugía de cadera, en que cuando encementan la prótesis se produce una lluvia de burbujas, etc. O tiene hipertensión pulmonar, la probabilidad de que el FOP se abra es mucho más alta. Segundo, si el paciente tiene hipertensión pulmonar o tiene alguna cardiopatía congénita que se asocia con el FOP, como por ejemplo el Epstein,
o la válvula bicúspide, uno tiene que estar más atento. Y hay ciertos FOP que tienen ciertas condiciones, que es un trayecto más largo, más tortuoso, Tienen los con túneles más largos, tiene mayor riesgo. Entonces, si el paciente, pero tampoco hay que hacérselo a cualquiera, los distintos algoritmos de las distintas sociedades ponen un margen de edades, por ejemplo, entre 15 o 18 y 60 años. ¿Por qué? Porque el gran temor es que el paciente haya tenido la embolía porque tuvo una FA que tú no la diagnosticaste. Entonces tú te metes de cabeza y piensas en cerrar el FOP cuando hayas excluido que no tenga una fibrilación auricular paroxística. Es decir, cuando estemos seguros que el accidente vascular es criptogénico, Sí, y pero, nada más que pero ya criptogénico. te corrijo, Alma, porque ya no se llama criptogénico. ¿Cómo se llama? Se llama mediado por FOB. Mediado Salió por un FOB. consenso mundial hace un año atrás en que criptogénico es que uno no encuentra ninguna causa. Pero si tiene un FOB de alto riesgo, no es criptogénico, es mediado por FOB. Pero acá es interesante, puesto que ya cuando sabemos que las características del FOB o del foramen oval son predisponentes a, por ejemplo, túneles más largos, más anchos, que haya mucha remanente embrionario, redequiarim redundante, o que el ángulo con la cava predisponga a que el flujo entre de manera directa a la vena cava o de la vena cava directo al foramen oval permeable, hace mucho más predisponente la embolía en caso de que el paciente tenga la predisposición. Ahora, y ya sabemos, el doctor Hernández nos ha explicado que no, es decir, uno de los mensajes, no todo foramen oval debe cerrarse, acá deben individualizarse las características del paciente, y esto es importante porque todos hemos visto los cuadritos que calculan los scores, es decir, si el túnel mide más de tantos milímetros, adjudíquesele un punto, por ejemplo, pero usted, yo y todos los que hacemos imágenes sabemos que esto no es así. Primero, nada es gratis. Exactamente. El que a uno le hagan un sondeo, le pongan un Amplatzer, o un dispositivo de cierre, digamos, no es inocuo. Puede haber complicaciones, puede desplazarse, desprenderse, puede haber una embolía. O sea, uno tiene que estar seguro. Pero cuando la amenaza es muy grande, por ejemplo, un paciente que tiene un trombo flotando en el lado derecho y que tiene un FOB abierto y está, por ejemplo, conectado a ECMO. Eso hay que cerrarlo. El chance es altísimo, porque la probabilidad es de que altísima. Si el Doppler transcraneal muestra, por ejemplo, que tiene señal de paso frecuente, o lo clásico es el paciente, no sé, después de una valsalva muy intensa, al defecar, al soplar, por eso hablé de los músicos de jazz que tocan trompeta, o en acto sexual, en algo que se produzca el pasaje. Y acuérdense de otro concepto que se asocia al FOB, la hipoxia ortodeoxia, en que cuando el flujo de la cava inferior llega directo al FOB y pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda, esos pacientes se chantean. En esos pacientes de alto riesgo, o un paciente que, no sé, un piloto comercial que tripula un avión que si se viene abajo se mueren 100 personas y además se cae el avión que vale cientos de millones, ¿te fijas? O un avión de combate, ese paciente no puede tener riesgo de un FOB. Ahora, usted de forma reiterativa nos ha hablado de ciertas condiciones o ciertas actividades, los que hacen jazz, por ejemplo, los aviadores, los buzos, que tienen ciertos tipos de condiciones que hacen favorable el pasaje por el foramen oval. Ahora, si nosotros trasladamos esto al diagnóstico de foramen oval permeable, sabemos que el hecho de hacer test de burbujas o test de solución salina agitada no es 100% confiable. Mira. Y, perdón, es importante puesto que siempre que hacemos el test de burbuja o de forma rutinaria se hacen los miembro superior derecho. Mensaje suyo para los que están acá escuchando y viendo. Primero, lo más importante es uno ver. Si tú ves la separación del pars primum con el pars secundum, lo ves que tiene más de tantos milímetros. Aunque no pase en burbuja, debe tener un FOB. Segundo, cuando uno haga burbuja, hágalas del transtorácico, desde el transtorácico. Hay un paper muy bueno de la doctora Teresa González Aluja, señora del doctor evangelista, en que recomienda hacerlo desde transtorácico la prueba de burbuja. Los pacientes latinoamericanos los sedamos mucho en el trans. Yo me formé
En Alemania, los alemanes se tragan el probe del transesofágico sin sedación. En Venezuela estoico. también. En Venezuela se Entonces, hace sin en cambio, sedación. aquí en Chile hay que darles midazolam a todos y están todos dormidos. Entonces, hacen mala valsalva. Uno tiene que hacer burbujas desde transtorácico primero, con el paciente despierto y pedirle que haga valsalva, que puje, etc. En transesofágico también, pero que ojalá con el paciente no muy sedado. Pero Y podemos los aumentar tips, la presión claro, intraabdominal. pero igual no resulta mucho. Los tips son que cuando se llene de burbuja, se llene completa la aurícula derecha, no todo, no un poquito, y que ojalá la hiperpresión sea tan importante que el septum se abombe un poquito a izquierda. Eso es lo que, con eso uno dice sí, una prueba de burbuja satisfactoria. Segundo, que uno adquiera en distintos planos, no haga una dosis, haga 3, 4 inyecciones de suero fisiológico agitado, y que lo vean en distintos planos, desde subcostal, desde esferas external, eje largo modificado, desde 4 o 5 cámaras apical, todo esto en transtorácico, o en el transesofágico, ideal con la imagen de las ambas cavas. Bueno, acá podemos hacer también la mención, los invitamos a revisar el capítulo de foramen oval permeable que tuve la oportunidad de escribir con la doctora Josefina Feijó. Y hablamos de las maniobras que deben hacerse para desenmascarar el foramen oval transtorácico transesofágico, porque sabemos que siempre que hacemos inyección por miembros superiores, entra por vena cava superior. Y así no vamos a tener un diagnóstico fidedigno si el test no está bien hecho, mira, pero nunca hacemos no es inyección llegar a un paciente ambulatorio y puncionarle la ingle y hacerle burbuja por la ingle. Pero si el paciente está en la UCI y tiene un catéter puesto ahí, es mucho más fácil. ¿Te fijas? Y si no, por lo menos, ¿cuándo hace más hipoxia el que está en ortodeoxia? Cuando lo sientan. Entonces, si no, uno tiene que sentar más al enfermo y echarlo para adelante. Van a pasar las burbujas. Y eso, los que hemos hecho mucho transesofágico intraoperatorio, vieran por favor las burbujas cuando los traumatólogos trabajan en encementar las prótesis de cadera. Y los embolismos. Los embolismos. Entonces no hay que, acuérdense, en riesgo de embolía, no de foramen, sino que cualquier embolía en la cirugía de prótesis de cadera, 13%. 13%. Y es por la posición y por la instrumentación. La cava inferior da justo al foco. Así es. Ya nos ha comentado el doctor Hernández las características que son o que predisponen a un paciente que tiene foramen oval permeable a hacer una embolía. Ahora, ¿ha visto usted predisposición con respecto al sexo y a la edad? Ya más o menos nos hablaba algo de la edad. No, mira, a ver, la gente nace con el foramen, ¿no es cierto?, abierto, y en el 25% queda abierto, después no se cierra. Y eso está estudiado a lo largo de los años. Yo encontré por ahí un report de, no sé, 1000 autopsias, y cuando uno es más viejo, los tejidos ceden un poquito, entonces los forámenes son más grandes, Cuando uno es más viejo, tiene más dilatación auricular por disfunción diastólica o porque es más hipertenso. Entonces son más grandes los forámenes y hay más pasaje. Pero no hay una relación con sexo, no hay una relación tampoco con edad. El punto es el siguiente. Cuando uno tiene un accidente vascular en un hombre joven, uno piensa de inmediato en criptogénico o mediado por FOB. En cambio, si es mayor de 60, uno piensa de inmediato en fibrilación auricular. Por eso que es más frecuente en los jóvenes, pero si tú lo ves así en globo es lo mismo. Ahora, ya sabemos que embriológicamente el foramen oval tiene su explicación y de hecho es necesario en la vida embrionaria. ¿Qué hay de la CIA tipo FOB? ¿O es una CIA o es un FOB? No, ¿qué piensa Rodrigo Hernández? Yo pienso, son matices nomás, porque el foramen oval puede ser único, pueden ser múltiples, pueden haber combinaciones, es una cosa semántica. Cuando uno tiene un conducto que se abre en forma intermitente, cuando hay hiperpresión, eso es un FOB, si es chico, y si está ubicado donde tiene que estar. Pero si está abierto permanentemente, una CIA. Y lo segundo es cómo es el jet del flujo. Si es cuando uno tiene el septum primum y el septum secundum, están así, y es una falta de fusión de las membranas. Entonces el conducto, el tubo, es más o menos paralelo al tabique interauricular. Así, entonces habitualmente en el lado derecho entra por abajo y sale más hacia arriba en el techo de la aurícula izquierda. ¿Estamos? No es un orificio perfecto. En cambio la CIA es más un orificio. Así es. Es decir, esto sería
ideal verlo con tridimensional, ya que la conformación total del tabique interauricular la podemos ver mejor en 3D, ya que es Sí. una estructura tridimensional. Muchas veces vemos en un bicabo de transesofágico de 2 dimensiones, no vemos la estructura completa del tabique interauricular y sabemos también que no es lo mismo tener un túnel de foramen oval que tener un foramen oval Sí. permeable, porque el túnel es parte Sí, del complejo. mira, ya que tocó el punto, Alma, aquí vamos a insertar un video mío de un paciente con un FOB tuneliforme y con un pasaje masivo de burbujas, lo van a ver después con 3D transesofágico. Ya, respecto del foramen, se cree que todos los trombos vienen del sistema venoso, pero también pueden venir de las cavidades cardíacas derechas, sobre todo si el paciente tiene un dispositivo, un marcapaso antiguo, por ejemplo, o también de este túnel. Se piensa que también se pueden formar trombos en este túnel in situ, digamos. Que era lo que comentábamos, Sí. es decir, el complejo del foramen oval permeable. Ahora, ¿qué pasa si un paciente se le cierra el foramen oval permeable y es un paciente que no se le había conseguido otra explicación a la embolía que tenía, se le adjudicó o se consideró una vez antiguamente criptogénico o llamado antiguamente criptogénico y el paciente vuelve a hacer un accidente vascular? Primero, ahí hay 2 alternativas. O tiene otra cosa, hizo un FA, por ejemplo, con un trombo, o tiene algo paraneoplásico y una trombofilia, y es menos probable que sea un FOB que no quedó bien cerrado nomás. O sea, las cosas son evolutivas en el tiempo. Tú puedes cerrarle un foramen a un señor a los 50 y él hacer otra embolía a los 60 porque desarrolló una FA paroxística. Además, cuando uno pone el Amplatzer, no queda todo cerrado de inmediato. Muy buen Eso se punto. cierra en las semanas después. Y acuérdense, los que me han visto hablar del tema, el hecho de poner un Amplatzer en el septum interauricular altera la geometría y la mecánica de la aurícula izquierda. Entonces ahí hagan strain de aurícula, vean, esto es lo que está de moda ahora, el strain auricular izquierdo juega un rol importante. Los pacientes que tienen strain alterado tienen más riesgo de hacer trombo a futuro en esa aurícula izquierda. Por también la rigidez auricular, Sí. el índice de rigidez auricular que consecuentemente se altera al tener un strain de reservorio alterado. Ahora, es muy importante lo que usted acaba de comentar, el hecho de una vez colocado el dispositivo de cierre del defecto interauricular, no hacérsele solución salina agitada o test de burbujas inmediatamente, O sea, porque puede salir positivo, no se ha epitelizado la estructura y por esta razón no es fidedigno inmediatamente. Uno tiene que tener su protocolo. Así es. Tú pones un Amplatzer y el paciente, que sugiero yo, hacerle un eco simple al pie de la cama, transtorácico, previo al alta. ¿Para qué? Para ver que no tenga derrame pericárdico, que el Amplatzer no se haya desprendido, etcétera. Pero no angustiarse si tiene un pasaje menor de burbujas ahí, si es que tú ves al color. Después tienes que citarlo entre los 7 y 14 días a otro eco de control, y yo personalmente los cito a las 6 semanas. Así Y es. ahí veo cómo están, y si me merece duda le hago un transesofágico. ¿Y por qué? Porque uno tiene que dejar a ese paciente con tratamiento, ya sea con terapia antiagregante dual o con anticoagulantes si es que tiene alguna otra cosa, es discutible, pero acuérdense, eco al alta, eco a los 7 a 14 días y 6 semanas después. Eso es lo que recomiendan la mayoría de las guías, por ejemplo la sociedad alemana. Y trabajo en Clínica Dávila y acá utilizamos más o menos el mismo protocolo, es decir, hacemos eco inmediatamente después, luego en unas 2 semanas y luego a 45 días. Y acá, importante, recientemente salió un documento publicado de valoración por 3D del foramen oval y con esto vamos a ir terminando, pero es importante porque mencionan una cantidad de características que debe evaluarse el foramen oval permeable y acá es importante la palabra heart team y la palabra grupo de trabajo con el cual usted esté habituado a trabajar, ya que no todos los laboratorios consideran imprescindibles algunas medidas. ¿Qué considera Rodrigo Hernández? O sea, lo primero es hacer el diagnóstico adecuado. Así es. El diagnóstico adecuado significa tener una imagen cerebral del infarto, que el infarto sugiere una embolía, que el neurólogo esté convencido que una embolía y que no es otra cosa. Segundo, tener tu certeza en el diagnóstico. Si uno hizo malas burbujas, si uno es superficial, se le va a pasar el FOB.
¿Qué es importante? Que ojalá tenga algún otro de estos factores que aumenta el riesgo, como por ejemplo que tenga un septum interauricular aneurismático, que tenga una red de Chiari. Esas cosas hacen más probable que la causal sea el FOP. Una vez que hiciste el diagnóstico, hay que sopesar complicaciones, costo versus beneficio. Y ahí entra el FOP de alto riesgo, paciente de alto riesgo. Si el paciente es un piloto, yo me tengo que asegurar que no va a tener otra embolía. Se lo cierro. Si el paciente no se lo quiere cerrar y es de bajo riesgo, y no es buzo, y no toca trompeta, y no hace cosas raras como subir al Everest, tú no lo cierras, lo podrás anticoagular. Acuérdense que este péndulo cambió entre el 2010 y el 2013. Antes se decía antiagregante, después se dijo anticoagulante, y ahora está el concepto de cierre porque se asocia con menos complicaciones, menos riesgo de sangramiento versus anticoagular a permanencia del paciente. Y hemos hablado no solamente de características morfológicas de alto riesgo del FOP, sino también actividades que hace el paciente que lo predisponen a alto riesgo de embolías en estos casos. Ahora, para ir cerrando, si tuviese usted que dar un mensaje a las personas en este momento que tienen una condición de foramen oval permeable, indistintamente de la actividad que tenga este paciente, y acá un paréntesis, los invitamos a leer sobre esta entidad. Hay muchas cosas, como menciona el doctor Hernández, que están recientemente publicadas, documentos de consenso para las personas que nos gusta el tridimensional, por ejemplo, que hay distintas, pero lo importante, como hemos mencionado, es el grupo de trabajo. ¿Qué mensaje le da Rodrigo Hernández a las personas que tienen esta condición, foramen oval permeable, y que probablemente hayan leído en internet la historia de Hailey Bieber y otras más? O sea, lo primero que yo les diría, yendo atrás al principio, es que los doctores que están aquí viendo esto, cuando autorizan un vuelo, un traslado aeromédico, o un paciente de ustedes que tiene alguna patología, por ejemplo una cardiopatía congénita, va a volar en un avión comercial en cabina presurizada a 30.000 pies, 10.000 metros, que es 2.000 metros de altura, o va a volar en un avión chico, chequenlo antes, y no lleguen y den un permiso así nomás. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con infarto en vuelo y he tenido que desviar un avión comercial a aterrizar, no a España donde iba, sino que aterrizar a otro lado. Millones, desastres, se viene un mundo de cosas encima. Entonces, ustedes como médicos son responsables de ese enfermo. Eso es lo primero. Lo segundo, y que tiene que ver con nuestro quehacer con las imágenes, hay ciertas patologías de mayor riesgo, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica. A mí no compacto, a mí me ha tocado. ¿Contrato, por ejemplo, de un club de fútbol famoso que hay en Chile? ¿Contrato o no contrato a este futbolista que tiene una miocardiopatía hipertrófica y unas arritmias ventriculares? ¿Ah? Entonces, nosotros como doctores tenemos una responsabilidad importante. Ahora, del foramen oval permeable no hay que volverse loco, porque lo tiene 1 de cada 4 personas en este mundo. ¿En quién hay que cerrar? En el paciente que tú has documentado un accidente vascular, o tiene una amenaza porque tiene un trombo flotando en la aurícula derecha, por ejemplo, porque tiene ahí algo, un sarcoma, por ejemplo, o tiene un catéter y tiene un FOP abierto. En ese uno lo puede cerrar per primans, porque no es gratis cerrarlo. La pregunta del millón, a usted y a los que nos gustan las multiimagen cardíaca, ¿multiimagen para el FOP o el eco es suficiente? Ecocardiograma. Depende del team, del heart team, tú lo dijiste, tiene que haber un neurólogo, tiene que haber un imagenólogo y tiene que haber un buen clínico apoyando las decisiones. Yo creo que el transesofágico, el transtorácico permiten el diagnóstico. Para el cierre, yo como cardiólogo, ojalá fuera con transesofágico, los hemodinamistas ya lo están haciendo con ICE porque se ahorran la sedación y se ahorran el transesofágico. Pero cuando se complican los enfermos necesitan el transesofágico. Entonces todo depende. En cuanto al TAC y la reso, yo también les presenté, los que han visto mis conferencias, cuando ustedes piden un angioTAC coronario por otro motivo o pidan una reso cardíaca, vean si se ve el FOP. De los hallazgos frecuentes que uno diagnostica un FOP en un angioTAC coronario para el diagnóstico, pero la resolución temporal del TAC y de la reso no son igual que el eco. O sea, el eco sigue siendo el pilar fundamental del diagnóstico. Fue la pregunta del millón, fue la respuesta del millón. No sé si usted ha notado que tenemos casi 1 hora hablando y se nos ha ido el tiempo hablando de embolía, paradoja, foramen oval permeable, todo. Yo quiero dar un pequeño mensaje. Primero, a la gente que vea esto,
ojalá a los médicos y los no médicos, les recomiendo que se acerquen a CICIAC. Nosotros somos un grupo de los más viejos, de más de 60 años, que partimos hace 25 años en todos los países de América, haciendo una cofradía de amistad. Por ejemplo, yo tengo un paciente complejo, con una imagen compleja, se lo mando a Jorge Lovensa en Argentina, se lo mando al doctor García Fernández, evangelista España. Todos intercambiamos opiniones y CICIAC es eso, un grupo de amigos. Este año nuestro congreso CICIAC va a ser en septiembre en Paraguay. Lo vamos a pasar bien, vamos a hablar, yo les voy a mostrar otras novedades de foramen oval permeable. Ojalá todos los que estén viendo esto vayan a Paraguay entre el 15 y el 18 de septiembre. Y en Chile, nuestro Congreso Nacional a fin de año, nos vamos a sacar los zapatos, como se dice aquí. Vamos a hacer un CICIAC Day espectacular. Espero tener aquí a la doctora Victoria Delgado en diciembre, a 2 o 3 luminarias más de la ecografía del mundo. Eso. Última pregunta, le prometo. ¿Cómo sueña jubilarse Rodrigo Hernández? Ya estoy semijubilado, porque ya dejé de ser oficial de sanidad activo y ya no voy en los viajes presidenciales, ¿te fijas? Pero no yo quiero seguir dedicado a hacer eco. Algo estoy tratando de aprender todavía de TAC y de rezo, ¿ya? Pero voy a seguir trabajando hasta lo que pueda y voy a seguir participando en estas cosas, que es lo que me motiva. Ha sido un grandísimo placer tenerlo el día de hoy. Como les comentábamos al inicio, este ha sido nuestro primer podcast con el doctor Hernández. Damos la bienvenida y los invitamos a seguir escuchando los posteriores. Muy buenas tardes. Hasta luego. Chao, saludos.